Hola, bonita tarde. Voy a grabar lo que es una pequeña clase muestra de este curso de Furry en acción. Va a ser algo rápido, de hecho. Lo que quiero grabar, lo que quiero hacer ahorita es el transformar un rostro humano en un rostro furry, obviamente con una expresión ya aplicada, y hacia un animal en concreto y que obviamente se parezca a dicho animal. Ya tengo aquí una imagen en la cual nos vamos a basar, que es esta que está aquí presentada. En donde sí se nota bastante lo que es la gesticulación del rostro. Cabe recalcar que lo que es un rostro humano en esencia no bueno, en esencia sí es similar a lo que es un animal, pero ya lo que son detalles o lo que es musculatura facial no es lo mismo. Un rostro animal no gesticula la misma cantidad pues no gesticula igual que nosotros. Pero ahorita en este contexto lo voy a hacer, obviamente, para que tenga mucho más carácter y mucho más presencia dicho personaje. Entonces, nada más quiero tener en cuenta unas cuestiones, que es sobre este rostro rápido, mencionar algunas cosas. Ahorita en general, vamos a repasarlo otra vez de cuando lo estemos haciendo con el rostro. Aquí obviamente se alcanza a ver que no está serio, no está seria la persona, sí tiene cierta expresión como de qué está pasando, ¿no? Y podemos observar que, por ejemplo, los labios los está llevando hacia adentro, como que no los deja ahí. Como que hace esto, ligeramente. Más aparte, el llevarlos un poquito hacia afuera. Esto genera que obviamente se arrugue un poquito lo que es la piel hacia el costado del labio, que también ya es un poquito hacia volumen de cachete o hacia pómulo, un poco más hacia arriba. Ahora, en la parte superior vemos que obviamente los ojitos están exactamente igual, están moviéndose, no se quedan estáticos. Ojos están un poquito más abiertos de lo normal porque alcanzo a ver todo el iris. En una vista más normal esto no debería de pasar. Lo normal sería el ver párpado un poquito más cerrado, con cierto espacio cortado del iris en la parte de arriba y un poco más separado abajo. En este caso no, en este caso están un poco más abiertos, lo que hace que se vea el iris casi por completo en, obviamente, ambos ojitos. También esto indica también, de hecho, es más que nada mantener la relación, porque el párpado, pues sí se alcanza a ver más redondo, está más abierto, vuelvo a insistir. Junto con esto, la ceja se mueve, aquí está un poquito más cerqueada, igual, tiene cierta posición en un rostro serio, ¿no? Un rostro en reposo, pero aquí sí se está moviendo. Aquí estoy llevando lo que es el centro hacia afuera, hacia arriba, perdón. Entonces se empieza a torcer. Parte final, de hecho se queda más o menos donde está, va hacia arriba y llega un punto en el que se tuerce para buscar el ir hacia la parte superior. Y es una especie de S, si lo exagero. Esto obviamente se repite del otro lado, aunque a lo mejor sea un poquito menos, no, menos notorio por lo que sería el ángulo, pero ahí está presente. Este movimiento de subir sección de piel ceja hacia arriba provoca que la ceja se arrugue y que sobre estos extremos centrales pase ese arco más elevado. Entonces forma esa silueta o esa línea como si fuera una M, entre comillas. Solo es para tener en cuenta esas pequeñas cuestiones, para entender lo que es esta expresión. Obviamente en otra expresión diferente va a presentarse alguna otra cosa diferente. Habrá que asimilarlo para tener esto, para tener toda la información. Ahorita con esto nos vamos a quedar y quiero irme rápido hacia lo que es contexto del animal. En este caso, lo que tengo aquí es un rostro de un zorro. De hecho, tengo tres rostros, pero es importante, sí, para tener mucho mayor conocimiento de dicho animal. Ahorita porque estamos viendo un ejemplo muy específico y ahorita para fines prácticos de la clase lo estoy haciendo así. En un caso donde una persona ya tiene más práctica, obviamente a lo mejor este paso no es tan necesario porque ya sabe o ya debería saber lo que es, pues, esas particularidades de cada animal que estaría haciendo.
Ahorita para no hacer rayones yo a lo bestia y que a la mejor me entiendan o no, tengo aquí las imágenes. Para, vuelvo a insistir, terminar de entender lo que es el rostro de un zorro. ¿Qué idea principal? Tiene orejas, tiene ojos, tiene nariz, tiene hocico, lo que sería una boca, tiene dientes y todo eso. Pero obviamente no está en la misma orientación, en la misma forma que nosotros. Sí, todos los animales están más orientados horizontalmente. En nuestro caso es más vertical. Ahora, ese caso en particular es un poquito bastante curioso, creo yo, porque es como un cono, si lo trato de ver en algo mucho, muy sencillo. En perfil tengo lo que es base del rostro, ancho. Voy a hacer esto un poco más tenue para que no me esté dando lata. Y conforme llego hacia el rostro, lo que hace lo que hace es esto, se va cerrando. Más aparte de que la nariz es punto más lejano y de ahí vamos hacia adentro. Esta misma idea se va a ir hacia cualquier ángulo. En la parte inicial, por ejemplo, es más ancho y conforme llega hacia adentro se empieza a hacer más delgado. Aquí, por ejemplo, alcanzo a ver lo que es punta de la nariz, que se ve bastante más amplio, y lo que es esta altura con el final de lo que sería la mandíbula, está muy pequeño, está muy cortito, está muy pequeño, por la cuestión de acá, al ir hacia atrás, no representa tanto volumen. Si fuera a ser más como con nosotros, que pues sí sería nariz, boca y hacia acá, o sea, es un espacio más recto y más amplio, sí tendremos que modificar, o sea, tendremos que decir que es la nariz, esto viene más hacia abajo y que esto viene más hacia abajo. Pero ahorita es un, bueno, en el animal en particular no es así. Podemos obviamente hacer alguna modificación hacia algún estilo para dar a entender algo diferente por cualquier cuestión, pero sí, enfatizo que ese es un cambio importante en el rostro de un animal a lo que sería un rostro de una persona. Ahora, de lo que es tres cuartos. La idea es más o menos la misma, aunque ahorita, por ejemplo, en tres cuartos tiene la boca abierta. Es más ancho donde nace y conforme llega hacia abajo se hace más delgado. Si estuviera la boca cerrada, llegaría como por aquí. Lo que es mislocación, o sea, sería más cerrada. Entonces, con eso refuerza esta idea que es como una especie de cono. No que lo dejemos así al final, pero es entender que es espacio grande y que de a poco en poco se empieza a hacer más delgado. O sea, hocico es un poquito amplio, pero es finito. No puedo hacer ni un hocico corto ni un hocico ancho, porque voy a empezar a variar y voy a crear una figura diferente. A lo mejor puede verse bien, pero ya no va a parecer un zorro. A lo mejor parece un felino, a lo mejor parece un canino, a lo mejor parece cualquier otra cosa, menos un zorro. Entonces, si necesito que sea un zorro por alguna situación, sí necesito tener estas cuestiones más, pues, claras. Ya si fuera a ser a lo que Dios quiera, pues que salga como salga. Mientras se vea bien, mientras se vea estético, mientras se vea funcional, yo siempre te digo que no tengo problema, no pasa nada. Solo vuelvo a recalcar, si necesitamos algo en específico, sí hay que darle su proceso, su tratamiento para que sí se vea como se debe. Entonces, otras cuestiones un poquito importantes. Igual, formas generales en lo que sería el rostro, por ejemplo, o la oreja es con relación al rostro bastante, bueno, a lo que es la cabeza, bastante grande. Esto lo veo en cualquiera de estos ángulos. Es muy amplia y de hecho está muy hacia en punta. Obviamente en algunos ángulos se ve más en punta que en otros, aquí se ve más gordito. También se debe, por ejemplo, hacia donde esté girando la oreja. Porque, por ejemplo, aquí sí veo ambas cuestiones, donde una sección es más gordita, una oreja es más gordita y la otra es más en punta. En este caso, por el ir hacia atrás. Más es parte de tenerlo en cuenta porque igual sería no dejarlo todo en una punta roma o en una punta angular, dependiendo lo que esté pasando. Lo que es ahora ojo,
Con relación a lo que es el rostro, pues es un ojo medio, o sea, no es ni muy grande ni muy pequeño. A lo mejor eso lo podemos ir modificando porque a lo mejor no todos los estilos deben de mantener cierta proporción, pero es para tener una media. Y de ahí lo que es el ojito está como que bastante rasgado, está, por ejemplo, recargado hacia arriba, está como que más almendrado. Inicia por ahí con una pequeña comita y todo el ojo es más curvito, continúa hacia el final, hacia el inicio. Y desde el ángulo en el que lo estemos viendo, tiene esta pequeña sección aquí, sube, va hacia afuera y es acá. Y vuelvo a insistir, va hacia arriba. Incluso en el caso que está aquí, que es el ojo que está más hacia un costado, sigue pasando, solamente que está como que compactándose demasiado. Esto avanza de abajo, va hacia arriba, aquí técnicamente da la vuelta, parte de abajo hace lo mismo, va hacia arriba, da la vuelta y se pierde. Entonces, vuelvo a insistir, el ojo se dirige hacia arriba. En perfil, básicamente en esta ocasión, se dirige hacia un costado, tiene cierta forma y todo. También es bueno observar, por ejemplo, lo que es esa forma del iris, porque pues no en todos es exactamente igual. Igual, para tener pequeños detallitos. De ahí, por ejemplo, hacia lo que es hocico, ya de ello dicho, realmente es un poquito más delgado, no tiene lo que es el belfo muy amplio, pues está casi al res. Arribita es forma natural, como un poquito más gordito, de pielecita y hacia enfrente. Aquí también se maneja esta sección, gordito y hacia enfrente. De ahí lo que es nariz es un poquito más ancha y está más hacia punta. Que es lo que está, bueno, aquí. Hace más esto, vuelvo a insistir, una especie de punta y eso es lo que nos da el margen de hacia dónde dirigir la parte inferior. Que suerte que no haya tanto tema ahorita. En un tres cuartos o en un frente a lo mejor no se ve claramente esta cuestión, pero ahí está. Solo es interpretarlo. Nariz es relativamente ancha, ya como ya lo había dicho, y parte inicial, por ejemplo, está como más como en punta. Aquí no tengo una imagen de un gato, pero sí hay que diferenciarlo, porque el gato, la nariz está un poco más chiquita y está un poco más como flechita, porque está más así, como que la recargamos hacia enfrente, como flechita, por decir, y en este caso no, de hecho se parece un poquito más a la nariz de un canino. Igual ahí hay que tener algunas cuestiones como claras, porque en los caninos pues hay muchas variaciones en cuanto a formas de hocico. Es posible que, por ejemplo, haya algún perro, algún lobo, coyote, que se vea un poquito similar a esto. Si llega a ser el caso, hay que tener en cuenta lo que son esos aspectos más particulares. Si el lobo tiene una forma de ojo muy particular, hay que mantenerlo, al igual que en este caso. Y la otra es la coloración, porque esta coloración que tiene el animal en particular no la tiene ni un perro ni un coyote. Entonces, ese es otro como sello que hay que mantener de preferencia. Obviamente, si quieren explorar un poco más y hacer otro tipo de mezcla de colores, patrones y así, adelante, con lo que se va a salir un poquito más del contexto natural y probablemente ya no va a aparecer un animal en concreto. Así que no es malo, solamente es algo que va a llegar a pasar en algún momento. Nada más para, bueno, insistir, tenerlo en cuenta. Si esa es su idea, adelante, no pasa nada. De hecho, hay quienes llegan a mezclar bastantes cosas. Me gustan las orejas de este, la forma del hocico de este, las patas de esto, el cuerpo de esto, aquello y el otro, y además, y demás. Entonces hacen una mezcla. No es malo, es un poquito más como diverso, entonces no hay tema, ahí sí ya sería tener en cuenta, vuelvo a insistir, el que pues estamos saliendo de lo convencional. Entonces, esa cuestión con forma general. Entonces, si nos damos un poquito más así, bueno, los dientes, si ahorita no los llegamos a notar, no pasa nada, pero pues si es algo diferente, por ejemplo, a nuestra situación. Aquí sí, dependiendo si el animal es canino, carnívoro o herbívoro, va a presentar una dentadura diferente. Aquí, obviamente, al ser carnívoro,
bueno, al realmente sí comer carne, sus dientes están formados para tal. Entonces no es como con nosotros en los que la muelita es más como cuadradita. Tenemos que tener en cuenta eso. En ellos, pues sí, básicamente son piquitos. Es un colmillo dentado para poder triturar mejor la carne y todo lo demás. Bueno, para poder digerir mejor todo eso. Ahorita tal vez eso no es tanto el contexto, pero es bueno tenerlo para después. De ahí, por ejemplo, el rápido pelaje, lo que es esa forma general, no es un pelaje tan largo. Podría ser dependiendo del caso o el ejemplar. En estos casos el pelaje no está completamente muy grande, lo que hace que el cuerpo se vea un poquito más delgado y se medio parezca un poco más hacia lo que es el cuerpo eh, muscular. El que está un poco más exagerado es el que está acá, porque si estamos saliendo un poquito desde la oreja hacia afuera, y de hecho vamos a ponerlo desde aquí, va hacia acá. En los demás no es tanto, por ejemplo, aquí es muy poquito, si bajamos para arriba, digo para abajo, hacia afuera, y redondito, y de hecho nos queremos como que pegar hacia el hocico, realmente no es que conecte directamente enfrente, como que se ve que tiene este corte, donde es ese volumen más ancho del pelaje. Si quitáramos eso, sí se puede ver un poquito más continuo, porque estaría más pegadito, o sea, sería como la cabecita más como por aquí, y esto iría como más hacia acá. Entonces, me recorrería menos camino. Voy a tenerlo presente. Entonces, vamos a dejar algunos puntos como que muy, bueno, algunos puntos sí por de lado para no hacer un rostro completamente de un animal. Sí quiero mezclar un poquito más. Entonces, desde la base no vamos a aplicar tanto esta cuestión. En el animal lo que podríamos hacer es aplicar una base de un óvalo, o sea, más alargado. Pero ahorita vamos a hacerlo desde un círculo. Voy a visualizar tantito esto. Voy a pasar por acá y voy a colocar esta imagen. Vamos a hacer un círculo lo más parejo que se pueda. No importa que a lo mejor no quede súper bien. Solo es para partir de un punto. Y vamos a ver. Nada más para tener cierto cambio en cuanto a este contexto, en un rostro más humano tenemos más espacio verticalmente. En el animal no tanto. Vamos a tratar de modificar un poquito esta cuestión. De hecho, en este rostro lo que vamos a hacer es dejar, poniendo que es la curva, parte de arriba, dejar esta sección desde lo que es cráneo, frente hasta ojitos, casi casi intacta. Y a partir de los ojitos, iniciando el hocico, vamos a llevarlo hacia enfrente. Entonces vamos a tratar de que se vea esto. De hecho, esto es un poco más algo así. Y obviamente voy a tratar de acortarle lo que es ese espacio de abajo. Hay que afinarlo. Si dejamos ese mismo ancho, ahorita me podría perjudicar porque se va a ver el hocico más ancho y no es lo que estoy buscando. Vamos a tratar de que sea como que más espacio arriba que abajo. Por poquito por lo menos, pero sí. Y eso también me va a dar más chance de que los ojos se vean un poquito más amplios y más expresivos. Y que no le estemos quitando tanto espacio a lo que es esa parte superior. Nada más para tener esa cuestión un poquito clara. Entonces, vamos a encontrar centro, voy a hacerlo igual de 3/4, y de lo que es el espacio neto de esta esfera, podremos partir desde la mitad o un poquito más abajo, dependiendo. Sí, vuelvo a insistir, vuelvo a recalcar, ahorita estamos empezando desde un círculo, desde una esfera. Si alguien quisiera empezar desde un óvalo, también podría ser, eso alargaría un poco más el rostro y probablemente suavice más esta transición, porque no habría un corte tan brusco. Aquí es como que 1, 2. Alargamos este óvalo y se empieza a ver más como continuo.
que eso sería un poco más hacia algún animal, o sea, no hay tanta bronca, solo comento lo que podríamos hacer o lo que se podría hacer en un caso de buscar algo un poquito más, ah, más cercanos a lo que sería un animal. Entonces, buscamos que quede de la mitad mínimamente. Si de aquí quisiéramos hacerlo un poquito más hacia abajo, está bien. Si no, como ustedes gusten, no hay problema, no hay tema, no pasa nada. Y vamos a ver, vuelvo a insistir, ya hemos checado o hemos comentado que es un espacio más amplio afuera, arriba, y más pequeño en lo que es el centro. Voy a colocar lo que es un espacio para ahí ubicar los ojos, que deberían estar un poquito separados, para darle un grosor a lo que sería el hocico en la parte inicial, y de ahí empezamos hacia adentro. Que ahorita partimos desde el centro. Ahorita en 3/4 voy a poner el ojo muy cercano hacia lo que sería el borde, en cuanto a un punto. Y del otro lado voy a tratar de acercarlo un poquito más hacia lo que sería el centro del círculo, para que tenga un espacio prudente. Y aquí, de preferencia, los ojos deberían estar un poco más separados que en una persona. En una persona, nada más para tener esa cuestión como que más clara, es una separación de un ojo entre cada ojo. En este caso no, aunque sí, bueno, si hacemos un ojo más amplio, probablemente sí lleguemos a una medida similar, pero si no, por eso sitúo esos dos puntos para que el ojo parta desde esa sección y no estar como que modificando demasiado. Por insistir, es para tener esa cuestión un poquito clara. Y podemos empezar de una vez con el ojito. Lo que ya habíamos comentado, vamos a de hecho a especificar un ancho, que este ojo que está más hacia nosotros debería y tendría que ser más amplio, porque está más hacia nosotros, estamos de frente a nosotros. Empezamos de abajo, curvo. Ahorita de hecho voy a hacer una forma general, como si estuviera un rostro quieto, y después hago ese cambio para no mezclar o no confundir. Entonces, gordito, gordito, viene para acá. Uno, de abajo viene para acá, hacia arriba. Del otro lado es algo muy similar. Establecemos cierto ancho, que aquí debería ser mucho más compacto por el cambio del ángulo. Y después hacemos misma cuestión. Buscamos que sean mismas alturas, mismos altos, para que no haya bronca, no haya variantes en cuanto a que un ojo se vea mucho más pequeño o más grande, porque sí se vería y sí se notaría como raro. Porque entonces, no. En el ojito y para acá. Aquí, dicho esto, me faltó, debería ser esta sección más arriba. Tengo que dirigir el ojo más hacia la parte superior. Estoy, dicho, marcando esas líneas para tener la altura, tener toda la información correcta, para no variar. Bueno, para que no se vea como si estuviera un poco más chiquito. Y más porque es probable, es común que en los ojos, al tener esta cuestión de cambio de proporción, se empiecen a hacer más pequeños. O sea, es natural. Lo tendemos a hacer porque queremos seguir viendo exactamente la misma información o la misma distribución que el ojo que ya tenemos. Entonces, nos lleva a que se vea más reducido. Entonces, tenemos esta sección. Con otro color voy a hacer lo siguiente. Voy a, desde el lagrimal de ambos ojitos, voy a hacer un pequeño arco que sería la elevación o el volumen de lo que sería esto, la conexión de la frente con el hocico. Que de hecho voy a tratar de recargarla hacia enfrente. Lo que voy a hacer es esto, suponer que es gordito uno por aquí, gordito por acá y hacia acá. Y el ojito va a estar como que un poquito más metido o más hundido en lo que sería el espacio, para que no nos quedemos sin volumen, si no se verá como que muy chato. Como con el pasado, a lo mejor no lo exagero demasiado para que se siga viendo todo, pero que más o menos me quiera indicar esa cuestión. Entonces, aquí voy a de hecho hacer una curva un poco más recta al inicio, subo y luego una línea un poquito más
amplia del otro lado. Y el punto más alto nos estaría indicando dónde debería estar el centro, que ya no es, por cierto, en la altura del ojo, ya está un poquito más adelantado. ¿Está bien? Vuelvo a insistir, para que no se vea chato, no se vea plano. Entonces, por consiguiente, esto que está aquí ya no me es de utilidad. Me es de utilidad para ubicar el espacio de los ojitos, pero ya de ahí hay que ir moviendo un poquito para que no se quede, vuelvo a insistir, plano. Ahora, contexto hacia el hocico, ahora sí. El hocico sí es ligeramente amplio, largo, y es más hacia en punta. Hay que tratar de que vaya un poquito más hacia abajo, en la parte inferior que suba ligeramente, para que no busquemos un volumen muy ancho. Y aquí es desde el extremo. Y lo que sí, por ejemplo, con relación a lo que sería la esfera inicial, hay que tratar de que no se expanda demasiado, porque en este tipo de casos, un rostro de 3/4 de animal tiene que presentar el hocico un poco más retraído hacia el centro. Si lo hago muy por afuera, no es que esté mal, pero nos simbolizaría un rostro mucho más largo. Entonces, si por ejemplo hago el rostro para acá, porque según yo el hocico es muy amplio, voy hacia adentro, o sea, no hay tema, pero si hago la comparación de perfil, este hocico tendría que ser todavía más largo. Ahorita lo estamos presentando en cierto ángulo, cierta perspectiva. No se ve su largo completo. Lo vemos en perfil, se empieza a ver más amplio y se va a notar que realmente es un mega hocico. Entonces, no hay que sobreexagerar, hay que tratar de que quede un poquito más corto de lo que estaríamos pensando. Entonces, teniendo eso en cuenta, si hago esta cuestión, voy apenas a sobresalir de aquí, punto más alto, bajamos y hacia adentro. Bueno, hocico, vuelvo a insistir, hacia en punta, no tan amplio. A lo mejor me pasé, voy a dejarlo un poco más recto, siento que no debería estar tan chiquito. Acá, ahí está. Y vamos a establecer lo que es el grosor del mismo, entonces es darle gordito para acá. Como decíamos, la nariz tiene que ser relativamente amplia y que tiene que ir hacia un punto. De hecho, voy a quitar tantito esto para que no me estorbe. Hacia arriba, buscamos obviamente lo que será un centro de este hocico. Avancemos del otro lado, hacia abajo, punto en la nariz. Vamos hacia abajo, lo que sería esta unión hacia lo que es cuestión de belfo. Y final de este tramo superior tiene que estar relativamente pegado al inferior, porque podemos insistir, como ya hemos visto, no es muy como prominente de aquí, está más como pequeñito. Y a lo que es belfo, no baja demasiado. Y aparte de eso, lo que es amplitud del hocico, eso sí se me está yendo, pero a fuerzas es mucho más amplio de lo que es una persona. De hecho, bueno, si lo relacionamos con la posición de los elementos puede ser útil, pero la boca de un animal es mucho más amplia, tiene mucho más apertura que nosotros. Nada más para tener ese contexto un poco más claro. Veamos en perfil, ojito de aquí, boca termina un poquito más adelante, en un estado en reposo. Si la abrimos, obviamente se recarga más hacia atrás y rebasa la posición del ojo y realmente está mucho más grande, mucho más abierta que en nuestro caso. Entonces, en una posición en reposo, ahorita, podemos decir que termina un poquito por enfrente o a la altura de lo que sería el ojo. Pero si abre la boca, podría llegar un poquito más atrás. Ah, no era este, perdón. Este. Aquí otro contexto. Vamos a agregarle la ceja. El animal
en concreto no tiene una ceja bien formada. Sí, obviamente tiene vello y tiene a lo mejor uno que otro vellito un poco más largo en esa sección, pero una ceja formada, formada, no. Ahí, si queremos tener una expresión mucho mayor o mucho más presente, hay que añadirla, porque si no, nos estaremos perdiendo un poquito algunas cosas. Tendremos que como que sobregesticular el párpado para entender esa cuestión. O suponer que tiene un volumen más prominente aquí, como que baja toda la piel y sube, como para generar ciertos pliegues, y que con eso estemos dando la expresión necesaria. Si no es lo que estamos buscando, obviamente les regreso al contexto de colocar una ceja para no tener esa cuestión. Que en este caso, como con el hocico, tiene que estar más hacia el frente. Tomando en cuenta, por ejemplo, desde el ojo, tendríamos lagrimal, pasamos por el hocico y luego avanzamos hacia enfrente. Nos adelantamos. Del otro lado es algo similar, avanzamos hacia el frente, misma altura. Aquí, paréntesis, no estoy haciendo un género en particular hasta este punto. Si quisiera buscar algo más en particular, por ejemplo, si fuera a ser macho, la ceja podríamos colocarla más pegada al ojo. Y en la mujer habría que despegarlo un poquito más. Aparte de a lo mejor hacer un hocico un poco más corto en la mujer o el ojo un poco más amplio para que se vea un poquito más como estético. Y lo contrario en un caso masculino. Ahorita no hay tema si es uno u otro, no pasa nada, pero es algo que podemos tener en cuenta si queremos. Entonces aquí tenemos la cejita y avanzaría así hacia afuera, hacia afuera y hacia abajo. Más o menos. De aquí, por cualquier cuestión del centro, sí iría un poquito hacia arriba, manteniendo esta sección haciendo las cejitas y nos reincorporamos hacia la parte superior, donde por ejemplo ahorita ya se ve un poquito más esa tensión suave. Pero está bien, es lo que debería. Entonces, ya teniendo esto presente, lo que nos resta es darle forma al costado del cráneo, cabeza, y lo que serían las orejas. Entonces, costado de cabecita. Bueno, si tiras un poco más ancho, hay que de hecho llevar desde arriba, lo que es este espacio un poco más como amplio, hacia afuera, dar uno, como una especie de triángulo, y que vaya hacia abajo, hacia afuera y hacia abajo. Del otro lado sería algo ligeramente similar, dependiendo del caso. Si fuera a ser mucho cabello, mucho vello, podemos ir a lo mejor decir, bueno, ven desde acá y pasa por acá. Si, por decir, fuera demasiado. Si no es tanto, está más pegado al cráneo, obviamente es algo que podemos ir recortando. No es obligatorio que del otro lado se vea algo si no queremos. Lo que sí hay que tratar de evitar el que se da como un cachete, o sea, no tratar de, bueno, en este tipo de distribución no sería bueno, porque los animales no tienen cachetes, o sea, evitar el que se vea esto, suponiendo que es esto. Tendría que ser lo que está más aquí atrás, no lo que está en el centro. De no tener nada, de hecho es casi lo que es el círculo. Porque bueno, si tienen que un hueco, o sea, en el cachete y llevaría pelo hacia atrás. Ahí no pasó nada, si no marcamos nada, bueno, es decir, dependiendo de qué tanto pelaje quieran que luzca. Entonces, no me falta la orejita, que hay que llevarla desde arriba con cierta distancia prudente entre las dos orejitas, como si saliera, de hecho, desde la base, como hacia afuera.
y como si fuera una especie de triángulo amplio y una oreja grande y más como romita en la parte superior hacia abajo. Del otro lado algo similar, como está un poquito más hacia afuera, podemos cerrar un poquito más esta oreja. Contextos extra, sí sería bueno que se quedara, por ejemplo, lo que es de cuestión frontal, bueno, lo que es la parte frontal de orejita, contorno de aquí, que viene para acá. Del otro lado, un contexto similar, ya que será este contorno. Y lo que estaría yo dejando aquí al borde sería el grosor o esa parte posterior de la misma oreja. De aquí nada más sería tener en cuenta lo que es pelito que empieza a ir de adentro hacia afuera, en ambos casos, y listo. En cuanto a lo que es la cabeza, nada más. Ya con eso. Obviamente sí está un poquito general todavía. A lo mejor todavía hay algunas cosas que nos hacen dudar de si sí es o no una especie en específico, pero pues ya estamos bastante más cerca. Ya sería darle más detalles para que sí se vea como necesitemos, porque si no, obviamente pues no se va a ver súper bien. Y ahorita si lo alcanzo a notar, obviamente si no llega a ser el caso no pasa nada. No es como tan obligatorio que quede perfecto ahorita. Mientras se vea bien, por insistir, se vea funcional, por mí no hay problema. Entonces, ahora sí, vuelvo a tener esta imagen aquí a la mano para sobre este rostro hacer la expresión. Vuelvo a insistir, lo que acabo de hacer es un rostro en reposo. Hay que mover tantito. Mucho voy a acercar un poquito más esta imagen para poderla comparar. Mm, Entonces, expresiones generales. Empezando desde arriba, vuelvo a insistir. Lo que es de ceja, cerca hacia la parte superior, entonces tenemos uno, dos. Ahorita si lo sobreexagero en esa curva inicial. Obviamente no está completamente así, o sea, sí está como más torcida, más gordita en la parte inicial, pero como lo quieren marcar, si lo quieren forzar hacia arriba, no pasa nada. Entonces voy a hacer más o menos la misma cuestión aquí, empezar igual en la parte lateral y en la parte frontal es donde voy a subir. Voy a decir, bueno, está para acá, uno, dos. Bueno, está un poco más fuerte incluso. Y voy a dejar un poquito más pequeño, más angular la parte superior. Y voy a añadir esta pequeña línea que va a ser una pequeña ruta en el rostro. Que esté nada más ahí. Y del otro lado voy a hacer algo bastante similar. No voy a ver toda la ceja por completo, solo es la mitad, casi casi. Entonces inicio aquí desde arriba. Y hacia el costado. Ahí sí se nota un poquito el cambio. No pasa nada, está bien. Obviamente la parte inicial sí se recorre un poquito sobre este contexto, más hacia arriba. Y ahora sí, siguiente sección del ojito es abrirlo más, mismo punto abajo, mismo punto afuera y ponerlo más redondito. Es decir, y llevarlo más hacia arriba y posiblemente llevarlo un poquito más
hacia abajo. Lo abrimos. Esto nos da lugar a que el pliegue del párpado se vea incluso está mucho más presente, cosa que antes no lo habíamos marcado mucho. No, más bien, no lo habíamos ni marcado, pero aquí sí ya lo podemos ver. Y del otro lado sería exactamente mismo cuestión, donde termina, hacia arriba, parte inferior, más redondito. De hecho, este ojo en particular tiene que ser todavía más como redondito, más vertical, por el hecho de estar más cerrado, más que el otro ojo, entonces es normal, no pasa nada. Arruguita interna y listo. Y ahora sí, lo que sería iris, que no lo había colocado, ahorita sí hay que colocarlo. Y bueno, a insistir, tenemos que verlo por completo. Sí hay que también tener en cuenta de que si el iris es demasiado grande, que en los animales tiende a ser más grande, a lo mejor todavía no vamos a verlo por completo, pero es tener en cuenta de ese cambio que debería presentar si estuviera en reposo, que tendría que ser más cubierto, y en ese caso tenemos que abrirlo y separarlo un poquito más, que llegue casi a notarse por completo, por poner un ejemplo, algo así. Ahí, de hecho, si dejara la boca como está, ya se alcanza a entender una expresión. Obviamente, perderemos un pequeño acento, un pequeño refuerzo de esa cuestión. Ahorita sí lo voy a hacer, pero no es tan obligatorio que siempre se vea un cambio en todos lados. O sea, puede ser únicamente con la ceja y el ojo puede más o menos permanecer igual. O puede ser nada más lo que es la cuestión de los ojitos, o puede ser nada más lo que es la cuestión de la boca. Pero bueno, o sea, si es una expresión genuina y que esté desbordándose, a lo mejor sí se pierde porque no se ve tan impactante, no se ve tan fuerte esa expresión. Lo que podría hacerlo bien es de que la está queriendo falsear, como que nomás es de dientes para afuera, como de que está sonriendo por la foto y únicamente mueve la boca. Ya lo que es esa expresión, esa gesticulación que se hace con uno de veras es feliz, involucra a la boca, cejas, ojos, involucra todo, no nada más la boca. Entonces, me podría servirse esa otra cuestión, pero sí lo separo, porque como ver una sola cosa no genera una expresión bastante intensa. Entonces, hacia la nariz. De hecho, voy a marcar ya lo que es esta cuestión de hocico. Hacia adentro, sección inicial. La nariz es hacia adentro. De hecho, parte del centro es esto. Entonces, punto de la nariz. Vamos hacia abajo. Parte lateral la dejamos casi casi igual a como lo tenemos aquí ahorita presente. Y vamos a mover labio. Vamos a llevarlo un poquito más hacia atrás de lo que sería el ojo, o sea, extenderlo hacia afuera. De hecho, voy a tratar de hacer que se vea esta pequeña comita como que se está jalando hacia abajo. Lo que es el quitarle el labio, a lo mejor es un poquito más complicado porque los animales no tienden labio. Entonces, ahí no. Tenemos que caricaturizarlo un poco más para dar un labio y después hacer exactamente lo que está pasando ahorita para que se note ese cambio. Pero tal como no es tanto en mi caso, no se lo estoy haciendo. Solo voy a retraer esto más hacia atrás y dejarlo casi que así recto. Me paso de lo que es esta sección y voy a hacer esta pequeña comita
hacia abajo, parte inferior, seguimos allá. De hecho, hasta podríamos decir que sí tiene alguna sección como que se está plegando junto con este movimiento para reforzar esta cuestión, que sí se verá. Y no es algo que pase a nosotros, pero con el animal podríamos tratar, que sería mover también lo que son las orejas. Si estamos en uno, bueno, en un contexto, una intención de que pues está más cabizbajo, como que más deprimido, más apachurrado, podemos bajar las orejas, ya sea que vayan hacia los costados, un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante. La idea es bajar un poco las orejas. Y ahorita podría ser el que vayan un poquito más hacia un costado. Creo que está, luego la hebra. Que podría bajarlas un poquito más si yo quisiera. Ah, ahorita sí. Aunque sí podría ser un poquito más. Y lo de acá, coloco así información central, lo que es borde de cabecita, lo que es pues ya de vellito, de las orejitas ahorita más rápido, sin tener tanta cuestión como presente, para que no nos tardemos demasiado. Lo que es del otro costado, que igual baja. Eso. Contorno del rostro, sí, vamos a llevarlo hacia lo que es borde de ojito y que se corte hacia adentro. De quitarle una sección. Ya lo que es cuestión del cabellito, pelito de costado, vamos a darle esa continuidad. Que bueno, técnicamente podemos hacer que continúe ese cuellito, si es que se alcanzara a notar. Podríamos incluso hasta, exagerar un poquito al ver un poquito esta sección del párpado inferior, como para forzar más esa cuestión de párpado y que se genere un pliegue y que la expresión se vea más fuerte. Y en cuanto a únicamente la cuestión de la cabeza, obviamente si nos metemos el contexto del cuerpecito, ahí es otro contexto, nomás ahorita rápido. En un aspecto furry, el cuello nace desde la base, mayormente. En un animal nace más que nada horizontal, desde la parte posterior, y en el mono sí es en la base del cráneo. Como su orientación es cuerpo vertical, tenemos que, obviamente, acomodar el cuello de esa misma situación, de esa misma orientación, para que coincida con lo que estamos haciendo. Entonces, cuellito con el contexto del rostrito es un poquito más hacia atrás de lo que será. Bueno, más bien de esto, de los cuartitos. Solo que, por ejemplo, si fuera a ser un animal un poquito más peludito, pues sí podemos decir que se hace más ancho. Nunca ya no se vería, uno no dejaría ver esto. Porque un poquito más hacia.
a lo mejor aquí me pasé, tal vez no necesito que se vea tan ancho en la parte de atrás, con que se vea más recto por acá es más que suficiente. Que ya se checará con más calmita lo que es el sentido del cabello, qué tanto volumen puede haber, cómo hacer que sí se vea en capas o más integrado y así. Entonces, ahorita no hay tanto tema, es tener más esta cuestión general. Y quite lo que está aquí atrás, me quedo únicamente con esa información y listo. Tengo ya este rostro que a lo mejor no es exactamente igual al que está acá, por no tener algunas proporciones, pero me quiere demostrar una misma expresión o una muy, muy similar. Que yo sí, sí, bueno, quiero pensar que sí se alcanza a notar, sí se alcanza a ver. Obviamente en algún otro contexto puede ser un poco más complicado, dependiendo. Es más, más animal el rostro, puede ser al no tener tanta gesticulación sea un poco más complicado, pero o igual podría ser. Solo hay que buscar como ese punto adecuado. O lo otro sí es más caricaturesco, es mucho más sencillo porque las expresiones podemos asemejarlas mucho más a lo que sería una persona. O de plano, si es, por ejemplo, un estilo de Furry que es más hacia lo humanizado, o sea, casi casi sería el rostro. Entonces, me sería mucho más fácil. Y listo. Cuestión de clase muestra, con eso es suficiente, no necesitamos algo más. Que nada más para tener un poco más de contexto, lo que se ve en el curso, si es obviamente esta parte de expresiones, vamos a mover el cuerpo en posiciones un poquito más cotidianas, unas un poquito más exageradas, comparándolas, por ejemplo, con lo que son algunos movimientos animales. Hay que ver, obviamente, bien lo del pelaje, en cuanto a pelaje corto, pelaje largo, si es escama, si es pluma, si es una piel y que se ve un poquito de ruguita, ver un contexto de sombra, un contexto de lo que sería ropa y cómo le podría entrar a lo que es este tipo de proporciones y cosas así. Entonces, si es tener en cuenta lo que es contexto interno, cuerpo de furry y lo que ya lo rodearía. Y eso. Entonces, ahorita ya doy por terminada la clase muestra. Espero que no haya problemas, dudas o algo. Este, mm, Cualquier cosita, porfis, mande el mensajito para poderles ayudar. Y si hicieron esta práctica, porfis también sería bueno mandarla para ver cómo les fue. No importa si se inscriben o no. Si quisiera ver cómo quedó. Si hay algo que mencionar como para que fuera una retroalimentación, estaría bien. Y si no, no pasa nada. Entonces me despido y pues bonita tarde, noche o día.